Ya mi gente, yo terminando en Imagen Plus, me vine a hacer mis exámenes de rutina del año, que son importantes. Todas las mujeres deberíamos hacer. Sí, así es. Así que bueno, terminando, los dejo invitados todos a Imagen Plus, un lugar increíble donde vamos a tener novedades. Vamos a ir mostrando las dependencias y también algunas entrevistas con algunos top talents. Nos vemos. Ya, miren, les tengo un súper dato. Ustedes que quieren ahorrar energía, ¿no? Calefacción y tanto aire acondicionado. Esta cortina fue creada en Estados Unidos justamente cuando hubo una crisis energética, porque es una cortina celular, ¿no? Es increíble, miren, se las voy a mostrar. Shum. Térmica totalmente. ¿Dónde acá? En Living Good. Hola mi gente, ¿cómo están? Terminando acá algunos minutitos en el solarium con colágeno acá en Estética Maja. Increíble, saben que además me sirve para las lesiones, así que también los invito a ustedes a vivir la experiencia acá en Estética Maja. Vamos a ir mostrando varias sorpresas porque hay muchos servicios y todos se realizan acá. Chao. Miren, aquí voy a hacer mi rico batido de Lab Superfood. Miren que aquí está esta proteína, ¿ok? Esta proteína que la tomo todas las mañanas. Son 2 scoops, ¿ya? De chocolate, tiene N de vitaminas, minerales, y creo que de lo que he probado en proteína, esta es una de las mejores proteínas. Todas las mañanas me tomo mi 2 scoops de proteína, y esta también, que es proteína, tiene omegas, omega 3, 6, 9 y diferentes vitaminas. Miren qué cosa más rica. Esta es sabor a vainilla. Así que ahora voy a preparar mi batido. Con este batido tengo para todo el día y este otro en la tarde también, con estos 2 batidos. Así que le doy las gracias a Lab Superfood porque me está acompañando en este proceso del deporte, que me ayuda mucho. ¡Bravo! ¿Cómo estamos, Isa? Muy bien, muy bien. Segundo episodio de Protagonistas, Isa. Así que muy contenta. Han sido días bien trabajosos, se podría decir, laboriosos. Y aquí estamos de nuevo con todo nuestro ánimo y nuestro ímpetu. Querida amiga, del primer capítulo, gente te paró en la calle. ¿Cómo fue? Mira. ¿Un momento de fama? Sí. Estaban pendientes que saliera el episodio y bueno, en la expectativa de lo que íbamos a conversar ese día a las 2, que íbamos a hablar, y claro, no, en la calle nadie me paraba, así que todavía no llegó, todavía no llegó a eso. Claro, me sacaron un parte, solo eso, exacto. Así que no, contenta, Isa, y bueno, cuéntame tú, ¿qué pasó con todo este tema del podcast contigo? Bien, ¿Cómo contenta, fue? ¿Ya? Porque se está transmitiendo también para lo que, bueno, yo trabajo para la cuarta región, ¿tú sabes? ¿Ya? Sí. Y esto también se está transmitiendo para América. Entonces estoy súper contenta porque toda la cuarta región vio el primer capítulo y quedaron súper contentos y también están súper entusiasmados con lo que viene, porque esto causó expectativa, ¿cierto? Claro que sí. El primer capítulo fue muy exitoso también en América, en Canal 49, y todo el mundo quedó atento porque hoy día se viene un programón. Sí. Pero no quiero decirlo, no quiero tener miedo. Bueno, y los miedos son naturales, como nosotros empezamos, también nos da un poco de pudor o de alguna sensación no muy grata, se podría decir, en este minuto, aunque estamos muy contentos, pero siempre tenemos un poquito de miedo. Claro, por ejemplo, yo tengo siempre una pregunta. En televisión, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un programa, siempre uno tiene que tener un poquito de miedo, no sentirse tan confiado, porque el miedo te da, te hace después como que el programa salga bien, ¿cierto? Cuando estés muy confiado a veces puedes cometer errores. Sí. ¿Cierto? Pero no así, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del miedo de la decepción. Sí. La decepción también es miedo. Claro, lo que pasa es que en cada cosa que uno tiene un desafío en la vida va a tener un grado de miedo. Y cuando uno tiene pánico escénico, es peor todavía cuando tiene que salir hablando, comunicando. Tienes que vencer los miedos y siempre va a haber un error, siempre nos vamos a equivocar.
de alguna forma u otra es perder el miedo a equivocarse. O sea, todos nos vamos a equivocar, nosotros también estamos empezando, también nos vamos a equivocar mucho. Quizás cada vez en cada podcast vamos a ir hablando de una forma distinta, presentándonos distinto, teniendo una mejor imagen, una mejor calidad de audio, pero por algo se comienza. Si no comenzamos ahora, ¿cuándo vamos a comenzar? Partimos con miedo. Totalmente. Sí, claro que sí. Tú eres coach, constantemente estás mucho público, no hago nada, pero esto es algo totalmente diferente a lo nuestro. Totalmente diferente. Claro, El sí. miedo al riesgo. Claro, el miedo a salir a la zona de confort, Sí. como hablamos ese día, la zona de confort, comenzando desde cero, tú tienes que pasar por un proceso de salir de la zona de confort, y para poder seguir avanzando hay que enfrentar los miedos, Isa. Y hay varios miedos. Yo Sí. leyendo ahí, por ejemplo, hay un miedo al fracaso. Sí. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo a fracasar en todo? En el trabajo, en el nuevo proyecto, con la nueva pareja. Existe ese miedo. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el miedo al fracaso es un miedo, biológico de las personas. Hay gente que el fracaso lo ocupa como un desafío, como algo positivo. No se detiene en el fracaso, lo ve como un aprendizaje, como algo más que fue algo que no lo hice bien y entonces tengo que aprender para hacerlo mejor. En cambio, hay otras personas, que son la mayoría, que lo ocupamos de repente para decir, tenemos miedo de fracasar por la vergüenza, por la humillación, por el que dirán, por el miedo a fallar, son diferentes miedos. Entonces, muchas veces no queremos ni siquiera enfrentar una situación para no fracasar, y nos detenemos ahí. Miedo también, por ejemplo, ¿Mm? yo Muy bien, muy bien. Mi apunta acá la coach, que no toda la hora. Hay un miedo que dice que miedo que no podemos. Uf, bueno, sí, porque el miedo a morir es un miedo biológico del ser humano. Mi mamá, cuando nosotros éramos niñas, mi mamá tenía un término que decía: lo que más tengo miedo es morir ahora que ustedes son niños. Entonces, claro, yo siempre pensaba, claro, que una madre debe tener miedo de morir cuando tiene hijos. No tiene hijos, sí. O sea, yo creo que como uno es madre, yo como madre también tenía miedo a que le pasara algo a mis hijos, o tenía miedo a que me pasara algo a mí y que los niños quedaron sin su mamá. Era un miedo grande, pero un miedo biológico del ser humano. Ahora, el miedo a la muerte está dentro de nuestro tronco cerebral. Biológicamente tenemos el miedo a morir, son los tres grandes miedos: el miedo a volverse loco y el miedo a quedar solo. Y el mayor miedo es el miedo a la muerte. Entonces, ese miedo a la muerte o miedo a morir muchas veces nos limita de poder vivir la vida como queremos vivirla. Nos limita, a veces tenemos tantas cosas que podemos hacer, pero ese miedo muchas veces nos detiene. Entonces, hay que observar qué miedo tenemos. Por ejemplo, en pandemia. En pandemia se activó muchísimo el miedo también en el estallido social acá en Chile. Entonces se activan las memorias, se activa el miedo, y a veces el miedo genera más cortisol en nuestro cuerpo, genera más procesos inflamatorios, genera un deterioro. Entonces también es una emoción que podemos equilibrarla y tenemos que aprender. Una pregunta, ¿cómo se puede combatir el miedo? Por ejemplo, ya, yo voy con un show, yo te digo, ¿sabes qué? Tengo miedo que no sé qué va a pasar conmigo. ¿Qué tips me darías para salir de esa zona roja, de la zona roja? ¿Qué consejo me darías? Lo primero es que veas cuáles son tus miedos y en qué momento se presentan. Por ejemplo, tengo mucho miedo, pero a veces no es generalizado. Por ejemplo, puede ser miedo cuando estoy en esta situación, viviendo este proceso, o cuando pienso esto, o cuando voy a hacer esto, me da miedo. Entonces lo enfocamos primero a qué es lo que estamos viviendo, qué nos pasa, en qué momento se nos presenta el miedo. Y segundo, cuando estemos ahí, percibir, ¿qué miedo estoy sintiendo? Miedo a equivocarme, miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no pertenecer o a sentirme solo. Hasta miedo a hacerlo. Miedo a la humillación, a ser ridículo. A no encajar.
a no encajar, miedo a lo que digan de ti, sobre tu imagen, miedo, hay tantos miedos que tenemos, miedos a, no sé, a sentirme inseguro en la vida. Bueno, son varios miedos y estos tenemos que irlos anotando. Entonces estos miedos, ¿qué nos pasa con eso? Cuando ya tenemos la situación, el hecho en una escena, que vivamos en una experiencia que estamos viviendo en día a día, observar cuál es el miedo, escribir los miedos, escribir, sí. Yo tengo miedo, ¿Sí? no sé, al futuro. Miedo al futuro. Miedo, no sé, a lo que va a pasar conmigo más adelante, no sé, una enfermedad o una operación. Sí, tengo miedo, claro, lo que va a pasar en el futuro conmigo, cómo lo voy a vivir, miedo a la carencia, si voy a tener para poder vivir dinero o no, si voy a poder pagar mis cuentas. Entonces, miedo a hacer un proyecto, eso también tiene que ver el miedo al futuro, qué nos puede pasar. Entonces, todos esos miedos, primero hay miedos naturales, que tenemos miedo a lo desconocido, porque eso es biológico en el inconsciente. Lo conocido ya estamos, por eso hablábamos de la zona de confort. No importa cómo estemos en la zona de confort, pero ya es conocido, ¿ya? Podemos tener en un trabajo que ya no queremos, una relación que no queremos, una forma de ser que tampoco queremos de uno mismo, pero es lo conocido. Lo desconocido es ir a otro, de otra forma, estando en otro lugar, cambiándome de trabajo, cambiándome hasta mi propia identidad, ¿ya? Entonces, a veces nos da muchísimo miedo y ahí tenemos que identificar para poder seguir avanzando, Isa. En la consulta, Dani, llega mucha gente conmigo, como hoy tengo miedo o viene incluido en otras patologías. Sí, bueno. No, yo sí que no puedes hablar de los pacientes, No, pero es sí. como algo habitual que te digas, no sé, es que yo tengo miedo, no sé. Mira, no es tan habitual, pero hay gente que llegó. De hecho, hace muy poco llegó una niña que tenía miedo de salir de noche y tenía que hacerlo, de andar sola por la calle, tenía miedo de salir de su casa. Y ya pasa un poco puede pasar a ser crisis de pánico, pero hay miedos que tienen miedo a la vida, o sea, es miedo a vivir. Ahí vamos a buscar la causa de esto. Y la causa casi siempre lo he encontrado que hay una muerte que se ha vivido, que ha sido inesperada o se ha vivido muy dramáticamente. Hubo un hecho que se vio cuando niño, un susto muy grande. Entonces tenemos que ir trabajando viene del pasado. Y sobre esos miedos que después se vuelven a activar cuando uno vive una situación que representa alguna memoria del pasado, pero el inconsciente le da una interpretación como si fuera así. Entonces se activa ese miedo y empieza a generar más miedo. El pensamiento genera más miedo. Hay otra gente que no llega con un miedo tan grande y dice no tengo miedo, pero sí llega con angustia de alguna situación. No, la angustia es terrible. Yo viví angustia y es impactante. O sea, tener angustia yo creo que es una de las peores cosas que uno puede hacer. Como no sé si ataque de pánico, angustia, que te empiezan a sudar las manos, ¿no? A mí la angustia Te da angustia, ¿sí? La angustia me da angustia, ¿no? Sí, lo sé. La angustia terrible. Y me pasó mucho cuando estuvimos con la pandemia, me producía angustia. Yo recuerdo que mi mamá estuvo hospitalizada y no estuvo, gracias a Dios, ni intubada, nada, pero estuvo hospitalizada porque ella era una enfermedad de alto riesgo y me producía angustia no poder verla. ¿Sí? No poder ir, no poder tocarla, no poder saber cómo estaba. Yo estaba en Serena, ella estaba en Santiago hospitalizada. Entonces, claro, me producía angustia. El hecho de no poder ir visitarla, porque la buena es que todo era prohibido, o sea, estaba lleno de mascarilla, que la enfermedad todavía no tenía una vacuna. Entonces, claro, yo ahí sentí primera vez lo que es la angustia. De no poder estar de con no ella. Estar, de no claro. poder tocarla. De no poder saber, tocar. la volveré a ver nuevamente. Sí, claro. Podré darle una despedida, o sea, todo. Se te va pasando. Lo que pasa es que eso tú estabas por ejemplo, en un hecho real, objetivo. O sea, tu mamá estaba ahí, no te podías acercar, no podías generar el contacto y no sabías si ella va a estar viva o muerta. Entonces, es un miedo real. ¿Ya? Ahora hay miedos irracionales, que no hay nadie en peligro, que la persona está viviendo una situación normal, pero le genera una angustia el hecho, por ejemplo, de
lo pasé tan bien, por ejemplo, no sé, el fin de semana y después vuelvo al trabajo y algo me genera una angustia, ¿vale? O esa persona que me gusta estar se va, me genera un vacío, una angustia. ¿Ha pasado eso, Isa? A mí me pasa, sí. Sí, A mí me eso. pasa cuando estoy con mi pololo y se va, yo ¿Mm? quedo así como, oh, como que me falta algo, como que se va parte de mí y como que ya el departamento está más triste, yo ando más triste, pero ya después como que me empezó Vuelvo al ritmo. Sí, creo que Claro. lo comenté, Sí. me sentía como vacía y es parte de Claro. ello, ¿no? Es parte de que es el proceso inconsciente cuando uno está, cuando sientes que tienes las necesidades biológicas satisfechas, por ejemplo, la compañía, el refugio, la seguridad, te sientes contenida y de repente de un momento a otro esto ya no está. Entonces, para la parte inconsciente se siente como si estuviera sola de nuevo, enfrentando al mundo sin ese contacto, sin esa compañía. Entonces, claro que uno le da una interpretación inconscientemente, porque no es consciente, como que ya no hay nada, como que estuviera en un vacío. Eso es lo incómodo. Y cuando uno siente ese vacío, créeme que el cuerpo se empieza a angustiar, obvio, porque ¿y ahora dónde estoy? ¿Qué es lo que hago? Y ahí empiezan todas estas sensaciones internas. Y hay formas, que era lo que yo te decía el otro día, que podemos, Lo hablamos, yo te cuento. claro, que podemos trascender esa ansiedad, Pero porque es lo he que hecho creí que conmigo. como una persona, porque yo soy la misma persona, ¿Mm? hace años atrás vivía todo lo opuesto. Que yo decía que se vaya, que salga, que viaje. Yo le inventaba cosas. Que no esté, que invente Sí, un sí, que no esté. congreso en Sí. China, que se vaya. Pues, Sí. y ahora vivo todo lo contrario, que quiero que esté conmigo. Es Claro. increíble como la misma persona que soy yo ha vivido los dos extremos. Porque la vida es así. al final. Claro, y uno depende también, Yo creo que mucha gente, muchas mujeres se van a sentir identificadas. sí. Que dicen que los maridos, oye, pero ¿por qué no Sí. sale? O pasa cuando las mujeres, por ¿Mm? ejemplo, yo creo que están súper acostumbradas a que el marido trabaje. ¿Cierto? Que el marido se levante, se vista y el marido jubila. Sí, hasta ahí Hoy nomás. tienen que estar con el marido ahí, anda pidiéndole permiso Sí, para hacer aseo, algo sí, tan doméstico. sí. ¿Cachai? Es que te Pero- acostumbras a una rutina cuando no está tu pareja, donde tú ya tienes tu espacio. Claro. Entonces, claro, después llega la persona y tienes que compartir ese espacio que ya era, te lo habías formado tú con la otra persona, con el carácter de la otra persona, con lo que escuchas de la otra persona. Entonces, ahí se empieza a producir un roce. Por eso en pandemia tantos matrimonios, Divorcios. tantas parejas se separaron. Totalmente. Es porque se volvieron a encontrar. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos a encontrar? Bueno, yo me divorcié. Aquí hay un ejemplo, una más de la... No, yo en Claro. pandemia yo colapsé. Quería estar de mirarlo, pero no. Claro, ¿y sabes por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, lo que tú me contáis, el tema de que la persona se va, ¿ya? Sientes la angustia, pero después tú entras a la rutina diaria, no sé, te levantar en la mañana, ir al gimnasio, ir al trabajo, no sé, mamá ver los niños, moverse, es como una rutina donde tú entras en un training, ¿ya? Y ahí a ti se te olvida, no estás conectada con tu cuerpo, con las sensaciones, estás en modo hacer. Entonces, cuando la pandemia nos detuvo, nos Como que enfrentó, nos congelamos todos. nos sentiste lo detuvo, nos enfrentó a las otras personas que teníamos ahí, que el día a día nos llenábamos de cosas para no darnos cuenta cuál era el vínculo afectivo que estábamos teniendo con la otra persona. Imagínate que tú me decías, por ejemplo, yo rechazaba ese contacto con la otra persona, esa compañía, que se vaya, que salga, y ahora yo necesito ese contacto. ¿Te das cuenta al cómo uno revés. pasa de un Claro, estado a otro. increíble? Porque lo que pasa es que durante todo ese tiempo que vivieron juntos pasaron muchas cosas que uno fue o guardando o callando o no entendiendo o no entendiéndose, y menos voy a entender al otro, si no me entiendo yo, como muy difícil entender al otro. Entonces nos vamos desvinculando y solo queda la estructura como dos desconocidos, como dos personas que en un momento a otro cada uno tomó su camino y no sé, el papel nos unió como pareja, o nosotros dijimos estamos casados, que la muerte nos separa, lo que sea, y de un momento a otro te encuentras con la persona y realmente es un desconocido. Ya no sentías lo que sentías antes. ¿Por qué? Porque la relación se había enfriado hace mucho tiempo, pero uno no se da cuenta. ¿Cuánto el
ya quiero hacer una breve pausa para comentarte que este programa, sabes que no sería posible sin nuestros presidentes. Por supuesto, Isa. Así que estamos súper agradecidas que nos estén acompañando en este momento. Así que... Ay, qué bueno, está bueno el tema. Esto es como, buenísimo. Es como con dos amigas cuando se juntan en el café. Sí, bueno, y así lo vamos a ir haciendo. Hablar de nuestras cosas. Bueno, yo recibí hartos comentarios también de la radio, harta gente me escribió, harta gente me comentó el tema que te comenté, el tema, perdón, por decir varias veces que me preguntó, de la persona que decía que su marido jubiló y que ahora lo tenía 24/7 y que ya estaba cansada. Entonces me dijo, pregúntale a tu coach qué puedo hacer, qué tips me da. Yo le decía, no sé, yo le inventaba cosas, yo no soy coach. Yo le decía, pero si, no sé, algunas clases, de repente por ahí cerca, a una plaza, o tratar de hacer algunas actividades juntos, o algún curso de pintura, porque ella me decía que estaba cansada, pues ya no, ella tenía la rutina que se levantaba, que se gustaba, que se iba a trabajar, y ahora lo tiene todo el día en la casa. Bueno, tiene que salir ella. Al revés. Yo quería decir, haga un podcast, amiga. No, hay que, a ver, que depende de cada caso, porque es difícil ahora voy a arreglar un poquito el micrófono. Es difícil que después de tanto tiempo se vuelvan, mira, a ver, tienen una rutina ellos, vamos a empezar por eso. Esa rutina cambia. Uno no se siente bien al principio. Hay cosas que te van a molestar porque ya tú tenías una rutina. Te cambió la rutina. No sé que de repente, a mí no me gusta la rutina. Entonces, bueno, yo en lo otro extremo, pero bueno, después les cuento esta historia. ¿Y no te gusta la rutina? No. Entonces, pero también se me hace difícil porque uno igual tiene que tener una rutina, sí. ¿ya? Pero la gente que tiene rutina, cuando le cambia la rutina, y sobre todo llega la pareja después de tantos años y que ya llevan un training de vida, que ya cada uno tiene sus tiempos, bueno, ahí tienen que primero conversar qué es lo que le está pasando, sentarse, ver la mejor forma para ambos de poder, no sé, el marido dedicarse a hacer otra cosa, reinventarse, y la mujer también poder también, ya que tenía todo ese tiempo, quizás compartirlo con él de una forma diferente, o salir a caminar, o a hacer lo que quiera hacer. Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer. Un cafecito en la tarde, en la playita, no sé, lo que sea, claro. Serena, o juntos también hacer algo diferente, que algo que también mira, lo más importante es que hay que incomodarse. Porque es la única forma que después de pasar esa incomodidad empezamos a aprender a vivir nuevas emociones, sensaciones que ya las hemos dejado de vivir porque hacemos siempre lo mismo, pensamos lo mismo, actuamos, sentimos, vivimos las mismas cosas. Entonces siempre hay que estarse como en el fondo reinventando, aunque sea pequeñito. En una relación pasa lo mismo, Isa. Sí, también otra de las preguntas que me hizo una auditora fue que ella tenía miedo al nido vacío, a que su hijo se casaran, se fueran, se independizaran y que después ya iba a quedar solita con su marido. Claro. Eso también es un tema. Bueno, y eso era lo que hablamos la semana pasada, Isa, qué bueno que lo tocaste ahora, porque es, por ejemplo, el nido vacío también es un momento que uno comienza de cero. Volver como a poner. Sí, aparte, no sé si volver a pololear, porque por ejemplo hay mujeres que se les van los hijos y no están en pareja, ¿vale? Claro. Pero hay otras mujeres que están en pareja y se les van los hijos y ni siquiera piensan en volver a pololear porque sienten un vacío. Okay. Ese mismo vacío que sientes tú, que sentiste tú y que me comentaste, Isa, ese vacío que todas las personas lo hemos sentido, yo también muchas veces también lo sentí, sí. Ese vacío es constante y para el nido vacío, incluso hay mujeres que les da cáncer de mamas, porque las mamas tienen que ver con el nido, con el refugio, wow. ¿Ya? Entonces, y es porque es tanta la angustia de que mis hijos se vayan, y no es que no quieran que se vayan, sino que vayan a la universidad o que se vayan a trabajar o que se casen, es normal. Se independizan también. Exacto, lo que pasa es que es un vacío que queda, es como que mi rol, mi identidad funcionaba como la madre de,
y yo ya no tengo ese rol, esa identidad, y ese es el problema. Si no tengo esto, ¿quién soy? Si no tengo esto, ¿qué hago? Entonces, y si no soy esto, bueno, soy otras cosas. Entonces hay que empezar a descubrirse que nosotros no solo somos un rol de madre o el rol de esposa o el rol de trabajadora, sino que podemos hacer muchas cosas más. Y para eso estamos aquí, Isa, en este podcast, dos mujeres que nos hemos reinventado muchas veces, acompañando a todas las mujeres que se quieren reinventar, que quieren tener una salida, que quieren trascender los miedos, que quieren avanzar en la vida. Para eso estamos las dos. ¿Cuántas mujeres se están comenzando de cero con un nuevo trabajo? Yo también recibo muchos llamados de mujeres que me dicen, voy a comenzar a trabajar a los 50 años. Claro. Estoy feliz, ¿cachai? Entonces Sí. digo, wow, qué bueno. O puse un emprendimiento, tenía miedo, pero lo coloqué y me ha ido bien. No sé, porque yo creo que cuando uno quiere salir adelante sale igual. Sale igual. Haciendo torta, el rey me dice una auditoría, estoy haciendo torta. Y le quedan tan ricas las Sí. tortas que empieza a hacer torta. Tenía miedo, tenía mucho miedo porque de hacer el ridículo, de que me quedara con las tortas. Yo decía, pero haga torta. Me dijo, hice varias, me dijo, y las vendí todas. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, Claro. ahí estaba. Ahí está el coraje de esta persona y esta motivación. Y eso tiene que ver con la motivación interna, con la pasión de uno. Quiero hacer torta, me gusta tanto el tema de las tortas, entonces lo voy a hacer. Ahora, muchas veces la motivación nos impulsa, nos lleva, nos da el deseo de avanzar, la pasión, la fuerza, Claro. la energía. Y el miedo nos detiene, nos paraliza, no nos deja avanzar. Imagínate todos estos miedos que hemos estado hablando: el miedo a fallar, el miedo a decepcionar, el miedo a no pertenecer, Encajar, a la muerte, a fracasar, a equivocarse, a estar sola, a la carencia. Todos esos miedos nos detienen. Y aquí hay dos fuerzas, dos polos: la motivación y el deseo, y el miedo, que chocan. Entonces ahí está, nosotros tenemos como la misión de observar y darnos cuenta que es miedo, y es solo miedo a algo puntual. Pueden ser un miedo, dos miedos. Bueno, yo he ido trabajando varios miedos porque he tenido muchísimos, de toda una lista que vamos a ir nombrando, y Isa pues nombrará toda esta lista. Todos esos miedos se van trabajando, se van transformando, y sobre todo en terapia, Isa, con una toma de conciencia, o incluso podemos ir hablando cada vez más, dando más herramientas también a las personas que nos están escuchando, a que crean en sí, a que tomen la confianza. ¿Y cómo crees tú que nosotros adquirimos la confianza en la vida, Isa? ¿Cómo la podemos adquirir si no hemos tenido esa confianza desde niño? O sea, yo voy a hablar por mí. Sí, Yo la he adquirido equivocándome. eso. Yo he adquirido cayendo, levantándome, también siendo positiva. Yo creo que también la mente positiva es súper importante. Yo siempre digo que va a salir bien. ¿Cómo va a salir todo? Todo va a salir bien. No, yo trato de ser positiva. Yo creo que esa ha sido mi forma. Sí. Y por lo menos me ha ido bien. O sea, porque siempre yo, de repente, alguien, no sé, toda esa gente que te cuenta puras desgracias, que tú las veis y dices, ¿cómo tan mal? Bien. No, yo trato de empezar a ir bien. Bien. ¿Sabes? Positiva, no, esto va a salir bien. No, sé que no. Entonces, bueno, por lo menos yo lo hago así. Bueno, Así sí. bien. Súper. O sea, la única forma de adquirir la confianza es atreviéndose, cayéndose, fracasando, equivocándose, sabiendo que te vuelves a parar y te vuelves a caer y te vuelves a parar. Y probando. Totalmente, Probando la fórmula, sé que si no exacto. fue por acá, ya ahora Sí. lo hago por acá. Exacto. No, y sé que ya esto. Y si vivo acá, bueno, y si yo misma, yo tenía la posibilidad de vivir en Santiago, pero dije, pucha, vivir en Santiago para mí es un tema. Es más caro. Tengo que buscar un lugar que yo viva tranquila con mi gato, y elegí, por ejemplo, vivir en Concord. Busqué la solución. Entonces, claro, me tuve que enfrentar, sí, a todo el miedo de decir, oye, voy a ir a una ciudad que no conozco a nadie, que estoy sola. En Santiago está mi familia, están mis amigos, está mi gimnasio, está todo. Sí. Y dije, no, ¿sabes qué? Voy a vivir acá porque yo creo que algo va a pasar bueno acá. Y de verdad que vivo acá, pasaron puras cosas buenas. Bueno, Fui positiva. Fuiste positiva, y además claro, y además de todo eso, ya que pasaste todo eso, creaste todo ese espacio para ti, te atreviste
¿qué sentiste al final? Una confianza contigo misma, que te atreviste, que tuviste la capacidad, que tuviste la valentía de hacerlo. Es la única forma que tomemos confianza, chiquillos, chiquillas que nos están escuchando, porque no hay otra forma. Si no salimos de la zona de confort, si no nos atrevemos a vencer los miedos. Y están justamente los miedos están ahí esperándonos a todos nosotros, que podamos pasarlos, porque desde al otro lado y saliendo de la zona de confort está la zona de la magia. Así que qué rico poder decir ya desde esta parada que nos van a seguir pasando cosas, obvio. No van a seguir pasando cosas, pero cuando nos enfrentamos a nuestros peores miedos, que uno ya cuando nos vamos conociendo y auto-observando, créeme que ya después los miedos son parte de nosotros, ya lo conocemos, ya sabemos cómo hablarle a los miedos. Yo le digo de repente a los pacientes, mira, pon el miedo delante de ti como si fuera un animal. ¿Qué animal sería? Y me dicen, ya, el miedo a tal cosa, imagínate todo eso y ponlo delante de ti. ¿Qué quiere decirte ese miedo? ¿De qué te está deteniendo? No lo hagas porque ¿y si pasa esto? ¿Y si no se puede? ¿Y si te equivocas? ¿Y si lo haces mal? ¿Y si te echan? ¿Y si no tienes el dinero? Deja que te hable ese miedo. Y míralo desde afuera como un observador y observa cómo ese miedo te ha detenido tantas veces, incluso la desconfianza con las personas. No, esa persona no, yo creo que no, y esto por aquí, porque en el fondo nosotros mismos con nuestros pensamientos estamos adelantándonos a que nos pase algo. Es verdad eso. Y lo otro también que yo encuentro que es muy importante es seguro el entorno que uno se rodea. También rodearse de gente positiva, con un poco con tu forma. Por ejemplo, yo me rodeo con gente que hace deporte, como mi onda, ¿cachai? Porque hay personas que tiran para abajo todo. Voy a hacer esto. Hoy no te hagas esto. Esto que ha pasado, gente súper negativa. Hoy dices que yo encuentro que eso está como pasado de moda, no te va a ir bien con este proyecto, o esto, en la radio. Entonces como que tiran para abajo. Sí, obvio, porque hay gente que, hay entornos que están en la queja, claro, en la crítica, y la gente que te tira para abajo es porque en el fondo tampoco se atrevió a hacer cosas que los desafíen o se han sentido fracasados o están resentidos o se sienten amargados. Entonces te tiran para abajo. Yo viví mucho eso. Ay, tú, ¿y por qué vaya a hacer esto? ¿Y quién te va a ver? ¿Y quién va a llegar? ¿Y por qué? ¿Y qué ridículo? Era la crítica constante, hasta que me di cuenta un día que ocupé la ley del espejo. Ya que yo digo a la gente, ocupe la ley del espejo. Si, por ejemplo, a ti hay algo que el otro te dice y a ti te molesta, por ejemplo, la crítica, y tú le das chance o le pones oído o te sientes mal, observa qué te está diciendo de ti esa otra persona, qué te molesta. Entonces, por ejemplo, la crítica del otro, la queja, que era constante, y son personas cercanas a uno, de tu círculo. Puede ser hasta tu familia. Por supuesto, personas cercanas, que esta crítica viene y tú después te vas a ti a ver cómo yo me critico. ¿Qué es lo que yo me digo? ¿En qué yo me limito? ¿Qué yo no me permito? ¿Qué miedo tengo? ¿Miedo al juicio? ¿Miedo a equivocarme? ¿Miedo a fracasar? El otro está ahí como un espejo para mostrarme qué hay dentro de mí. Cuando ocupas esto, Isa, créeme que la vida empieza a transformarse, porque después el otro te dice, oye, tú no vas a poder, tú no sabes, ¿y qué vas a saber tú? Y tú lo miras y te ríes, porque ya no te importa lo que diga el otro, porque tú ya empiezas a conocer y sabes que tú puedes, que tú eres capaz, que te vas a equivocar y ya no te importa la crítica de la otra persona. Oye, me encanta el capítulo de hoy, ha estado súper entretenido porque creo que lo hemos visto súper cercano a la gente, sí, con ejemplos muy cotidianos, sí. Cercanos. Siempre nosotras tratamos que este programa sea cercano, no ocupando términos tan complicados, para la gente. Sí. Y obviamente vamos a saludar nuevamente a las personas tan importantes en nuestra vida. Por supuesto. Como son nuestros auspiciadores. Exacto. Que nos están acompañando en este programa y que obviamente gracias a ellos podemos también apoyar todo este equipo de producción, Isa. ¿Y el próximo programa de qué va a ser, mi querida? Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de los miedos, pero de aquí cómo nos vamos pasando los miedos cuando viene la motivación.
poniéndonos objetivos, los sueños, el avanzar en este camino, porque la idea es que lleguemos a nuestra meta. Si quieren seguir viviendo como están viviendo, quieren cambiar algo, desean modificar, hay algo que les dé miedo, que no han podido salir de eso. Entonces, todas esas preguntas que les pido a la gente que se las hagan a sí mismos. La próxima semana vamos a estar hablando de cómo motivarnos, qué barreras tenemos que vencer, qué hay en el inconsciente, qué creencias, qué programaciones, incluso hasta lealtades inconscientes familiares. Vamos a hablar un poco de las constelaciones, así que se viene un tremendo programa. Entretenido. Yo voy a estar súper atenta y anotando todo, porque estoy súper aplicada. Sí, muy aplicada. Para todas partes. Oye, yo también voy a sacar un cuaderno ya y voy a poner todas mis notas. Nos vamos a despedir de nuestra gente. Gracias por esta recepción linda que hemos tenido. Ya vamos a nuestro tercer. Hoy estamos ya. Sí, ya vamos. Pronto viene el tercer episodio, entonces acompáñennos, feliz de estar apoyándonos, sigan preguntando lo que necesitan, aquí vamos a estar, estamos hablando desde el comenzar desde cero, estos episodios, y vamos a llegar a poner cómo vamos a poder poner nuestras metas, cumplir nuestros sueños. Tenemos para tu año estar acá. Sí, así que tenemos mucho tema que hablar, así que quédense atentos. Sí, nos volvemos a encontrar. Besos, chao, chao.